Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, muy buenos días. Sean todas y todos bienvenidos al programa de esta mañana de día, martes 17 de octubre del año 2017. Más adelante, durante el programa, vamos a conversar con el ex canciller, el doctor Francisco Aguirre Sacasa, para que nos haga un análisis sobre el desempeño económico del país y si realmente Nicaragua está creciendo o no está creciendo económicamente y cuáles son los motivos y las perspectivas. Y tendremos también más adelante el segmento de Economía Global con Jeffrey Bilber. Ustedes ya lo conocen y más adelante nos va a acompañar. Antes, un rápido repaso a las noticias más importantes de las últimas horas. Nuevas inversiones costarricenses en Nicaragua representan un importante mensaje. Concrenic y la tienda Universal son de capital costarricense que se inauguraron la semana pasada y que están abriendo la puerta atrayendo nuevas inversiones extranjeras al país. Un inversor israelí estuvo en Managua también la semana pasada, está interesado en el sector agrícola nicaragüense, ya están sembrando o compraron 3,000 manzanas de cacao para sembrar cacao en Tipitapa, ya tienen sembrada la tercera parte y van avanzando, ahora quieren meterse en microfinanzas. Mucha importancia hay a la inversión extranjera en Nicaragua, dijo a este inversionista el presidente Daniel Ortega, y una firma chilena ha anunciado que va a abrir varias tiendas de ropa para damas y caballeros en Nicaragua, una importante firma que está inaugurando sus tiendas en este momento en Colombia. Dice que para inicio del año 2018 estará también abriendo en Nicaragua. En las noticias internacionales, los incendios comienzan a dar un respiro al norte de California tras una semana de agonía. Poco a poco la humedad y la lluvia va calmando estos incendios voraces. Más de 200 personas desaparecidas, se habla más de 40 personas muertas producto de estos incendios, millones de dólares en pérdidas materiales, pero todavía no se puede cantar victoria, no se ha frenado, pero ha amainado un poco los incendios en California, en los Estados Unidos. Corea del Norte dice que una guerra nuclear puede estallar en cualquier momento en respuesta a Estados Unidos. El embajador adjunto de Pyongyang ante las Naciones Unidas mencionó condiciones precisas para que su país acceda a poner sus misiles en la mesa de negociaciones. No descartan conversar, pero también dicen que están listos para cualquier ataque balístico de largo y mediano alcance en contra de Estados Unidos, Japón y otros países que los están cuestionando. En torno a Venezuela, la Unión Europea ha instado al Poder Electoral de Venezuela a demostrar transparencia después de los comicios del domingo pasado. La Unión Europea dijo al Poder Electoral de Venezuela que demuestre que los resultados fueron honestos y limpios y que consideran tomar medidas para que ejercer presión contra Venezuela si se demostrase que no hubo transparencia en las elecciones para gobernadores del domingo pasado. En tanto, Diosdado Cabello, uno de los principales dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, dijo que estas elecciones son una demostración de conciencia del pueblo. La oposición en Venezuela no reconoce los resultados, 17 gobernaturas a favor del chavismo, 5 a favor de la oposición. Dicen que tampoco van a ir a la mesa de diálogo con el gobierno que estaba presuntamente prevista para esta semana en República Dominicana. Los gobernadores electos van a ser juramentados el día de hoy ante la Asamblea Nacional Constituyente y varios de los 5 gobernadores que ganó la oposición ya dijeron que van a reconocer los resultados y que ellos sí van a asumir la gobernatura, lo cual amenaza con dividir a la oposición en Venezuela todavía más. Asesinaron con un carro bomba en Malta a una periodista que
descubrió los papeles de Panamá, Dafne Caruana Galicia, quien acusó de corrupción a miembros del gobierno de Malta y había denunciado amenazas de muerte, falleció ayer cuando el auto en el que viajaba explotó poco después de salir de su casa. Aparentemente le habían puesto un artefacto para matarla a esta periodista que estaba investigando actos de corrupción en Malta y estaba recibiendo amenazas. Hace 15 días ella había denunciado a la policía que sentía que la estaban siguiendo y que la estaban amenazando. La policía no le puso atención y ayer fue asesinada. Ustedes se acuerdan los papeles de Panamá famoso, fue cuando se descubrió paraísos fiscales, mucha gente que estaba evadiendo pago de impuestos, depositando millones de dólares en Panamá. Y finalmente en Puerto Rico, es grave la situación. El paso del huracán María ha sido tan devastador, dice la Deutsche Welle, que todavía los puertorriqueños van a pasar sin electricidad ni agua potable hasta el mes de diciembre y las lluvias pueden complicar la situación, una crisis humanitaria sin precedentes en Puerto Rico. No hay electricidad en todas las casas, no hay internet, no hay teléfonos móviles, no hay agua potable, la comida está escaseada, las carreteras no han podido ser restablecidas, por lo que están en una situación bastante complicada. Vamos a hacer una pausa y al regresar conversaremos con el ex canciller Francisco Aguirre Sacasa. No se vayan, ya regresamos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Este 5 de noviembre, votando todos por Máximo y Karina. Por Apli voy a votar, la alcaldía a ganar. Indeciso y sin partido, vamos todos a votar. Ya no te confundas más, porque el cambio viene ya. Votaremos en la 13, que a ninguna se parece. Vota por Apli en la casilla 13. Ya tus problemas se van a resolver. Votando todos por Máximo y Karina, casilla 13 del PLI. Invierte en tu felicidad. Tu hogar es la mejor inversión. Aprovecha los beneficios que ofrece el gobierno con precios hasta de $50,000. Visítenos en la Feria Expo Vivienda del 9 al 12 de noviembre en el Centro de Convenciones Olof Palme, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Más de 60 proyectos habitacionales del país te estarán esperando. Habrá actividades para toda la familia. Organiza la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua, CADUR. Patrocinan BDF, Amanco, Holcim, Durman, Cemex y Claro. Disfruta el placer de comprar con tu nueva tarjeta Universal Banpro. Recibe el 10% de descuento permanente en toda la tienda o hasta 20 meses sin intereses. Además obtienes otros beneficios: bono de bienvenida, cuotas sin intereses. Acumula, refiere y gana puntos Promérica. Solicítala en el kiosco de Tienda Universal o sucursales Banpro. Date prisa, aprovecha nuestra promoción de lanzamiento del 14 al 31 de octubre y recibe el 20% de descuento en toda la tienda. Banpro, Grupo Promérica. Mayor información en página web. Promoción válida por tiempo limitado. Si no te gusta cómo se administran los recursos de tu alcaldía, si has perdido la fe en la clase política que te representa, si no te convencen los candidatos de siempre, ahora sí hay por quién votar. La honestidad de los candidatos de Ciudadanos por la Libertad abre la esperanza. Mauricio Díaz y Marcia Sobalbarro son honestos y capaces. Merecen mi voto para gobernar Managua con transparencia y eficiencia. La casilla 15 es la esperanza. Pensá tu voto y vota con el corazón en la casilla 15. Ciudadanos por la Libertad, abriendo caminos de libertad. HKND Group contribuirá al desarrollo económico de Nicaragua con la construcción de un canal interoceánico a través del cual pasarán los buques más grandes actualmente en construcción. El canal interoceánico de Nicaragua, que contará con 2 puertos, un aeropuerto internacional, una zona de libre comercio y otros proyectos, permitirá que Nicaragua se convierta en un importante centro del transporte en el mundo. HKND Group ha reunido a un equipo de primera clase y firmas altamente experimentadas en el ámbito de ingeniería e infraestructura de todo el mundo para asegurar el éxito de este proyecto. Canal Interoceánico de Nicaragua. Juntos hacemos historia.
Que nadie se quede sin votar en cada rincón de nuestra nación. Vamos todos en la casilla de la unidad. Managua, Masaya, León y Granada, Carasol, Rivas, Chontales, Madrid y Mijinotega, junto a Matagalpa, Atlántico Norte, Atlántico Sur, Huacochinandega y mi río San Juan, con Nueva Segovia también Estelí. Y en los 153 municipios de mi Nicaragua linda, todos en la 1. PLC. Por nuestra dignidad, por nuestros derechos, juntos construyamos el progreso. Este 5 de noviembre vota Casilla 1. El pollo Nica es tu mejor elección. Sabor que lo compartimos con todos nuestros amigos. Un platillo de pollo para los paseos o la merienda escolar. Pollo sabroso, sano y aseado, alcanza para todos y siempre lo encontramos. Asado, tapado, en sopa preparado, cocido con verduras o bien desmenuzado. El pollo Nica es tu mejor elección. Por su sabor. El pollo Nica es tu mejor elección. La receta de pollo que hace la abuela no tiene comparación. El pollo Nica es tu mejor elección. Un mensaje de la Asociación Nacional de Avicultores y Productores de Alimentos, ANAPA. Managuas, soy Alfredo Gutiérrez, tu alcalde, y vamos por una Managua limpia. Una ciudad en armonía con la naturaleza y una intensa educación ambiental, con un apropiado plan de recolección, manejo y reciclaje de la basura, arborizándola adecuadamente y ampliando su red de micropresas para una Managua más segura y ecoamigable. Vota por una Managua limpia y linda. Vota 1, PLC. Alfredo Gutiérrez, alcalde Managua 2017. Fenicotaxi, construyendo la nueva empresa cooperativa social nicaragüense. Le esperamos en Fenimarket, nuestra tienda de conveniencia, con variedad de productos y atención personalizada. Tenemos venta de repuestos automotrices. Y en nuestra gasolinera encontrará los precios más bajos. Fenicotaxi, con capacidad para atender al público en general. Abierto las 24 horas. Visítenos. Fenicotaxi es tiendas de repuestos, venta de combustibles y tienda de conveniencia. El Partido Conservador es amigo de los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial y origen de la mayoría de las remesas familiares. Por eso, un alcalde conservador protegerá a Managua de la NICAD. Tu voto es poderoso. Tu voto defiende al país de la NICAD. Con Dios, orden y justicia, salvemos Managua. Casilla 4, Partido Conservador. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, muchas gracias por continuar en sintonía de nuestro programa. Ahí tienen el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse con nosotros esta mañana. Igual les repito que estamos transmitiendo en vivo para las redes sociales a través de Facebook Live. Nos pueden seguir a través de www.cdnn23.com y www.cdnnradio para los que gustan de oírnos en la Onda Herciana. Esta mañana estamos realizando esta entrevista desde la casa del ex canciller liberal, doctor Francisco Aguirre Sacasa, a quien le doy la más cordial bienvenida. Un placer estar con vos, Adolfo. Lástima que no trajiste el timbre. No traje el timbre, pero para la próxima. Queríamos hablar con él esta mañana, que nos dé su análisis, su visión, su lectura de los indicadores económicos más recientes y hacer un comparativo de los crecimientos económicos de Nicaragua de los últimos años. Y quisiera empezar por el desempeño económico de Nicaragua en este momento. ¿Cómo anda el desempeño económico? Mira, Adolfo, si uno fuera a ver cuál ha sido los logros de Nicaragua macroeconómicamente en la última década, es decir, del periodo que culmina en el año 2016, uno tendría que llegar a la conclusión de que las cifras frías macroeconómicas arrojan un crecimiento que tiene prácticamente a Nicaragua entre los países de mejor desempeño de Latinoamérica. Acordate que en el año 2016, por ejemplo, Adolfo, hubo un crecimiento neto para nuestro subcontinente, pero nosotros hemos ido creciendo a un promedio de 4 y 5% durante esa década, con la excepción de un año, Adolfo, que fue el año 2008, cuando tuvimos un crecimiento negativo, es decir,
una contracción de nuestra economía porque el precio del petróleo llegó a 150 dólares. Ese fue el año de la crisis económica global. Bueno, la crisis económica global ha durado prácticamente todo este periodo de los 10 años, porque acordate que la gran recesión norteamericana, la gran recesión inicia en el año 2007 y hasta ahorita está recuperando los Estados Unidos todo el terreno que perdió durante los 8 o 9 años que duró la gran recesión y sus secuelas. Ahora, como te acabo de decir, para Latinoamérica estos años han sido desastrosos. Tenemos países como Venezuela, como Brasil, que han tenido crecimiento negativo durante estos años. La Argentina también. Este año, según los últimos cálculos del Fondo Monetario, empezará a crecer levemente Latinoamérica. Pero durante todo este periodo, el crecimiento en términos per cápita del ingreso de Nicaragua ha sido superior al 3%. Y esa es una cifra que, por cierto, es la más alta que hemos tenido en nuestra historia. Ahora, aquí se habla mucho de la época de los 60, 70, crecimiento económico, que nosotros todavía, a pesar de este buen desempeño, no hemos logrado llegar a esos ingresos per cápita, ni a los crecimientos de exportaciones de aquellos años. En realidad, ¿cómo estábamos antes y cómo estamos ahora? Esa es una excelente pregunta, Adolfo. Para nosotros, los nicaragüenses, ese periodo de los Somoza, antes de la revolución, ¿verdad?, eran la época dorada de nuestra economía. Vos no la conociste porque sos demasiado joven, pero yo sí vivía en Nicaragua en ese entonces y te puedo asegurar que fueron años buenos para Nicaragua. Logramos tener un ingreso per cápita de $700 en el año 1975. Yo tomo como punto de referencia el periodo 1960-1975. Era $700 el ingreso per cápita. Pero éramos el segundo país más rico de América Central, excluyendo Panamá, pero incluyendo la República Dominicana. El único país que tenía un ingreso per cápita más alto que el nuestro era Costa Rica. Nuestro ingreso per cápita en ese entonces era igual al de la Republicana y de la República Dominicana, y era 2 veces más elevado que el de Honduras. Y habíamos llegado al 70% del ingreso per cápita de Costa Rica, o sea que ya estábamos acercándonos cada vez más al ingreso per cápita tico. Y era una época importante porque coincidió con el boom del algodón. Estábamos exportándole nosotros a países más diversos. No solo se lo exportábamos a los países centroamericanos, sino que a los Estados Unidos y sobre todo al Japón y Alemania, que en ese momento estaban creciendo a niveles récord porque estaban en plena recuperación y boom económico después de la Segunda Guerra Mundial. Fueron años muy buenos para Nicaragua, pero, te repito, el crecimiento en ingresos per cápita que hemos tenido en la última década es más alto que el que tuvimos en esa época dorada. ¿Y esto a qué se debe esa diferencia? Mira, yo creo que el factor que más ha variado es el crecimiento demográfico. Durante la época de los 60 y 70, Nicaragua y todos los países centroamericanos tenían un crecimiento demográfico superior al 3%. Es decir, estábamos en una época en que nuestra población, por causas puramente naturales, estaba creciendo muy rápidamente. Ahora el crecimiento demográfico de Nicaragua anda por 1%. El único país centroamericano que lo tiene más bajo que nosotros es El Salvador. Entonces, cuando uno llega a calcular el ingreso per cápita en términos reales, tiene que tomar en cuenta, entre otras cosas, el crecimiento de la población, y eso obviamente nos ha favorecido. Pero también una realidad que, por ejemplo, si uno ve la inversión extranjera directa en nuestro país, el crecimiento de exportaciones, etc., en la última década las inversiones privadas directas en Nicaragua y nuestras exportaciones han sido 2 veces más altas de lo que eran en la época del presidente Bolaños, por ejemplo. Y entonces, ¿por qué se habla en Nicaragua de que hoy, a pesar de ese ingreso per cápita más alto, que estamos con buenas inversiones extranjeras, más exportaciones, no estamos bien como hubiésemos estado en los años 70? Bueno,
otra vez hablando de cifras frías, ¿verdad? Si nosotros fuéramos a traducir ese $700 que fue nuestro ingreso per cápita en el año 75 y lo convertimos en dólares de ahora, el ingreso per cápita ahora nuestro debería ser 3.200. Lejos de estar en 3.200, ahorita estamos en 2.150, según las cifras del Banco Central y del Fondo Monetario. Y para volver a alcanzar ese 3.200, que es el equivalente a lo que eran los 700 en la época de 75, nosotros tendríamos que seguir creciendo al ritmo que llevamos ahora por otros 13 años. Eso te da una idea del hoyo en que Nicaragua se había sumergido por el mal manejo y la guerra, que además de costarnos miles de vidas y destrucción enorme de propiedad, nos dejó con la deuda externa más alta per cápita del mundo, y tuvimos en esa época otro campeonato, teníamos la inflación más alta del mundo. Otro aspecto que a algunos analistas económicos les gusta tocar mucho e insistir en conferencias y en foros es que Nicaragua debería de crecer al 8% o más. ¿En realidad eso es posible? Mira, es posible, pero tenés que tener condiciones muy diferentes a las que tenemos ahora y a las que teníamos nosotros en los años 60 y 70. Primero, una situación mundial óptima, y no la tenemos en este momento. La economía norteamericana, según los últimos pronósticos que yo vi para este año, va a crecer a tal vez un 2%. El señor Trump ha dicho que va a crecer en un 3%, pero según todas las indicaciones del Fondo Monetario y del Banco Mundial, el crecimiento va a ser del orden del 2%. En muchas economías europeas y en el Japón, el crecimiento económico es aún más bajo que eso. Pero hay mucha incertidumbre en el mundo. Por ejemplo, el tema del libre comercio, que fue uno de los motores del crecimiento económico en los 60 y los 70, está bajo ataque ahorita. No por parte de países en vía de desarrollo, de países pobres, sino en los propios Estados Unidos, en donde el presidente Trump ha dicho que él va a renegociar el Tratado de Libre Comercio con sus socios de Norteamérica, con México y Canadá, lo cual tiene en jaque a esos dos países, y además dice que va a revisar la regla del comercio entre Estados Unidos y la China, y los Estados Unidos y el Japón, y los Estados Unidos en Corea del Sur. Entonces hay una incertidumbre en el mundo muy grande, sin ni siquiera mencionar la posibilidad de una guerra, por ejemplo, con Corea, una guerra en donde se utilizarían armas nucleares. Hay mucha incertidumbre, mucho riesgo en el mundo ahora. Entonces lograr ese 8% en ese contexto es muy difícil. Porque necesitaríamos que las economías estuviesen estables y sobre todo nuestro principal socio comercial creciendo. Sí, necesitaríamos varias cosas, creo yo, Adolfo. Primero, viento de cola en el mundo entero, es decir, el mundo entero tranquilo y creciendo rápidamente, mucho más rápidamente que lo está haciendo ahora. Hay algunas economías como la China popular, que no es un socio importante para nosotros, que sí están creciendo rápidamente. La India también tiene tasas de crecimiento rápido, pero ellos no son nuestros socios. Nuestro socio principal es los Estados Unidos, y te repito, que anda creciendo muy por debajo del promedio que ha sido su crecimiento en el periodo post-Segunda Guerra Mundial. Necesitaríamos nosotros, además de eso, tener un nivel de exportaciones más grande, y para eso necesitamos todavía más inversión directa, pero necesitamos también aumentar nuestra competitividad, nuestra productividad. Necesitaríamos nosotros también, creo yo, un clima de inversiones mucho mejor que el que tenemos, aunque es bueno, en el sentido de que la carga impositiva, por ejemplo, se tendría que manejar de una manera favorable para los actores económicos nicaragüenses, y yo creo también que sería muy importante grandes proyectos transformadores, proyectos como la Costanera, proyectos como riego de la zona seca del país con agua del Cocibolca, proyectos como un puerto de aguas profundas en el Caribe, proyectos de esa naturaleza que nos permitiría a nosotros el ímpetu adicional, que a lo mejor no nos permitiría crecer al 8%, pero tal vez acariciar al 6
6%, que sería estupendo, tomando en cuenta nuestro bajo nivel de crecimiento demográfico. La semana pasada el Fondo Monetario Internacional dio sus nuevas proyecciones de crecimiento económico para América Latina 2017-2018. Nicaragua no sale mal, 4.5%, por la segunda economía después de Panamá en la región centroamericana. Pero el Fondo Monetario dice que está preocupado porque algunos gobiernos en América Latina podrían dar un giro a la izquierda el próximo año que van a elecciones. Brasil, otros países en América Latina, México. Y dan por un hecho que Venezuela sigue con una crisis. Y que Venezuela va a seguir con el chavismo y va a seguir en esta crisis humanitaria, le dicen ellos. ¿Cómo ve usted la situación realmente? Bueno, yo creo que lo que ellos dicen para el continente o el subcontinente latinoamericano está muy aceptado. Donde yo discrepo un poco es en la manera en que vos describiste cómo está el desempeño de Nicaragua. Nicaragua está en puede estar en segundo lugar en Centroamérica. Panamá sigue creciendo más. Tercero, pues, si incluimos a República Dominicana. Bueno, pero está entre el grupo selecto de países que tiene el más rápido y sobre todo el más sostenible de los crecimientos. ¿Por qué? Porque Nicaragua ya tiene más de una década de estar creciendo al 4,5% y 5%. Y sigue en ese ritmo. La cifra que yo vi del Fondo Monetario andan más o menos por 4,5%, continuando creciendo el 4,5%. La vasta mayoría de los países del continente americano, incluyendo Estados Unidos y Canadá, quisieran tener las tasas nuestras. Por eso que yo digo que si alguien me fuera a decir cómo valorar el desempeño económico de Nicaragua, el macroeconómico, yo diría que es excelente. ¿Y cómo hacemos para que ese crecimiento macro permee en el micro? Que la gente abajo sienta no esa presión de aumento de precios de vez en cuando, precios de aumento de gasolina, incremento en las tasas de interés de los préstamos bancarios. Bueno, es bueno que me haya tocado el tema de la energía, porque otra cosa que hay que hacer es eliminar distorsiones para mejorar el clima. Y otra cosa que hay que hacer es mejorar las relaciones con nuestro socio comercial más importante en los Estados Unidos. En este momento yo las tildo de correctas, pero de tensas. Yo creo que tiene que pasar de tensas a buenas. Eso sería una manera de también contribuir a una tasa de crecimiento más alta y un mejor clima de inversiones. Pero yo creo que si nosotros lográramos ese 4,5%, seguiría pasando lo que yo veo en Nicaragua. Y es un crecimiento en el bienestar económico y social de nuestra población. Solo te cito un par de ejemplos de cosas que yo he visto. Primero, en los años 60, prácticamente ningún nicaragüense tenía acceso a teléfono. Incluso cuando las casas se vendían en ese entonces, Adolfo, era más importante la cuña telefónica que la casa prácticamente. Ahora todo el mundo tiene teléfono o acceso a él. Y si no quiere el teléfono básico, pues tiene por lo menos el celular. Bueno, es que para mí el celular está reemplazando totalmente a la línea permanente y convencional. Cambio tecnológico, pero que ha permeado en toda la población. Segundo ejemplo, electrificación. Ahora más del 90% de los nicaragüenses, incluyendo zonas rurales recónditas del país, tienen acceso a luz. Eso es un logro bien importante. Y el tercero es la red vial que tenemos ahora, que fue nombrado por otros países centroamericanos como otro de los grandes activos de Nicaragua. Yo creo que esos son tres cosas muy favorables para nosotros, al igual que el factor seguridad ciudadana. Mucho se habla de los problemas en el Triángulo Norte. Para nosotros un gran activo es el hecho que una persona no tiene que andar con guardaespaldas y en un vehículo blindado para tener paz y no ser asesinado en nuestro país. ¿Reforma agraria tiene algún impacto el hecho de que ahora mucho más gente tiene acceso a la tierra y puede sembrar y cosechar que antes, en los años 60, 70? En los años 60 yo diría que había en el campo un bienestar que la mayoría de la gente en las ciudades no lo comprendía. No te diría que vivía mejor el campesino en ese entonces que ahora, porque ahora, en ese entonces, por ejemplo, el tractorista, que era el lord de los trabajadores del campo, en la época del boom algodonero, por ejemplo, lograba tal vez tener una motocicleta.
Ahora vos vas en la carretera del norte del país, y vos vas en la zona incluso hasta el Rama, que era inaccesible en ese entonces. Nueva Guinea ni siquiera se había empezado a colonizar, y ahí ves una actividad económica que jamás se hubieran imaginado las personas en los años 60 que íbamos a tenerla. La transformación de Managua. Es impactante la cantidad de construcción vertical que estamos viendo ahora. Es difícil comparar, pero ocularmente se me ocurre a mí que la gente que estábamos viviendo en Managua antes del terremoto, o en León, o en Granada, jamás nos hubiéramos podido imaginar que estaríamos con el tipo de bienestar económico que tenemos ahora. Ayer fui a una nueva tienda, un almacén que se ha abierto aquí que se llama El Universal. Lo más interesante es que no es el primero, porque ya teníamos Imán, tenemos a Carrión. En ese entonces, el único almacén de importancia que había se llamaba Carlos Cardenal. Y era el viejo Managua, que quedaba en la avenida Rupert. Y eso era, y también estaba la Casa de Difuso. Pero eso no se comparaba a lo que tenemos ahora, ni en cuanto al tamaño, ni en cuanto a la variedad de los productos. En fin, el cambio ha sido muy importante. No quiero atribuírselo todo a este gobierno, pero la expectativa en el año 2007, a comienzo del 2007, yo creo que era muy pesimista. Por eso que acabé de decir de los gobiernos de izquierda pues, en Latinoamérica. Porque la realidad es que el gobierno actual de Nicaragua puede manejar una retórica de izquierda, pero su actual es de un gobierno liberal en donde el sector privado es el motor de la economía y el gobierno de hecho es un facilitador. Dejemos un ratito la economía, pues hablemos de eso que le preocupa al Fondo Monetario, la posibilidad de que el izquierdista Andrés Manuel López Obrador gane las elecciones en México, llegue a la presidencia y que eso le dé un giro a los países en América Latina. ¿Usted lo ve posible? Bueno, primero quiero decirte que México es importantísimo para toda Mesoamérica. Uno de nuestros rubros de exportaciones más importantes son los arneses. Esos arneses se exportan a México, se incorporan en los carros que los mexicanos después exportan a los Estados Unidos. Si llega AMLO al poder, en primer lugar, en gran parte será como un rechazo, un repudio del electorado mexicano a los partidos tradicionales mexicanos que no supieron jinetear el potro de Trump, que no pudieron renegociar de una manera siempre favorable para México el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Pero en segundo lugar, si llega AMLO al poder, en ese momento, si creemos nosotros que nuestras ventas de arneses ahorita están siendo perjudicadas, yo diría que ese peligro aumentaría de una manera mucho mayor. Quiero decirte una cosa más. México ha sido muy generoso con Nicaragua. Nos financiaron el hospital militar, nos financiaron la pavimentación de la carretera vieja a León. Todo esto, en algunos casos, a través del BESIE, pero los fondos vinieron de México. Si AMLO llega al poder y gobierna conforme a la retórica que él maneja, los mexicanos van a caer en una situación preocupante, como lo dice el Fondo Monetario. Pero políticamente nos convendría una relación más izquierdista con México que la actual. Yo no creo que podría ser eso beneficioso para nosotros. Si mira, nosotros tenemos que darnos cuenta que lo importante para nosotros es nuestra relación económica con nuestros vecinos, incluyendo México. Esa relación con México podría ser mucho más robusta, pero no olvidemos, ellos ya tienen aquí, claro, ellos tienen aquí su carne, ellos tienen lala acá, han hecho inversiones importantes en nuestro país. Y en la medida que México y su economía fuera a pasar por un periodo más difícil del que está teniendo ahorita, eso tendría que perjudicarnos a nosotros. Nosotros debemos de aspirar a que nuestros principales socios comerciales vuelvan al tipo de boom económico que tuvieron en los años 60. Hablemos de la NICA, que tenemos rato, como no lo habíamos visto, no hemos hablado de la NICA, que ya se aprobó en la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos, no sé cuándo tiene que pasar, cuál es el procedimiento, para llegar al Senado y cómo ve la situación de la NICA. Mira, yo considero que el NICA sigue siendo
un peligro claro y presente para Nicaragua. Yo no voy a ser uno de esos gurús que tiene una bola de cristal y que te va a decir que va a ser aprobado o no y cuándo. Lo que sí sé es lo siguiente, estamos en peligro hasta noviembre o diciembre del año 2018, porque esa es la vida prácticamente de este Congreso. Van a haber elecciones de medio periodo en noviembre del año entrante, o sea que, contrario a lo que pasó la última vez que se aprobó el NICA, esta vez hay tiempo para que se logre formar una coalición, ya sea a favor o en contra del NICA en el Senado. Y nosotros no podemos darnos el lujo de creer que no va a ser aprobada. Uno tiene que tomar, el gobierno tiene que tomar la medida y el sector privado para tratar de evitar que eso pase. Pero lo más importante en ese contexto, Adolfo, es que el gobierno ponga de su parte, porque la NICA es una respuesta al retroceso, digamos, en gobernabilidad política que ha habido en el gobierno. Y por más que hablemos de los logros económicos de Nicaragua, si no retomamos el sendero de la democracia representativa en Nicaragua, el peligro en Nicaragua sigue creciendo. Pero no es el único problema que nosotros enfrentamos con los Estados Unidos. Hay otras sanciones que ellos pueden perfectamente aplicar, que ni siquiera requieren del apoyo de los senadores. Este es un momento delicado, quiero enfatizar eso, un momento muy delicado en nuestras relaciones, sobre todo con los Estados Unidos. En parte por nuestros vínculos cercanos con Venezuela, que es un país que no está bien visto ahorita en Estados Unidos, pero en parte también por la situación peculiar que está viviendo los Estados Unidos ahorita con la administración Trump, en donde hay aparentemente vacío de poder y en donde se está reescribiendo el guión de cómo se maneja ese gran país. Bueno, sí, habrá que estar pendientes después de lo que va a pasar definitivamente con la NICA, pero en ese interín, la misión de observación de la OEA, el informe de la OEA, dicen otros analistas, va a ser fundamental para el futuro de la NICA. ¿Usted cómo lo considera? Mira, a mí me gustaría pensar que va a ser fundamental, pero en un sentido positivo. Y hoy vi, por ejemplo, que Almagro dijo que él ponía su mano en el fuego por el señor Penco. Yo sigo creyendo en Almagro por la manera en que él ha manejado el asunto de Venezuela. Veo que se acaba de reunir con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Tillerson. O sea que él sí tiene acceso al secretario de Estado. El tema era Venezuela y también Latinoamérica, ¿verdad? Yo quisiera darle el beneficio de la duda a una misión de la OEA cuyas ópticas hasta la fecha han sido pésimas. Pésimas, ¿por qué? Porque vino tarde, porque le pusieron al señor Penco como director de la observación y por el hermetismo con que se ha manejado esa misión. Ahí tiene que haber un cambio muy importante en el comportamiento de la OEA y el señor Penco tiene que estar claro de que aquí hay mucho escepticismo acerca del trabajo y la labor que él va a hacer y va a tener que él tiene que reivindicar aquel voto de confianza que recibió de Almagro. Ojalá lo haga, porque obviamente si estas elecciones municipales se perciben internacionalmente como justas y libres y sin juegos y trampas, eso es algo que nos ayudaría en tratar de amortiguar, digamos, impactos como la NICA. Algunos de los candidatos a alcaldes y representantes legales de los partidos políticos que van a ir a las elecciones municipales me contaron detalles de las conversaciones con el señor Penco en las reuniones que tuvieron la semana pasada, y dice que le satisfizo la conversación porque él se comprometió y les dijo: yo voy a hacer un trabajo eminentemente profesional y lo que haya malo yo lo voy a decir y lo que sea bueno yo lo voy a decir. Para mí lo importante son las obras y no las palabras. Él puede decir misa ahorita, pero la verdad es que lo que va a contar es la percepción de importantes elementos de la sociedad nuestra. ¿Qué va a decir, por ejemplo, ética y transparencia? ¿Qué van a decir los partidos políticos? ¿Qué van a decir otros grupos que son
como el Centro Carter, que no va a observar, pero que ha estado aquí en el periodo previo a las elecciones, sobre cómo se condujeron estas elecciones municipales. Yo creo que nunca ha habido elecciones municipales con tanta importancia para Nicaragua como esta, porque sobre ellas y la manera en que se cuenten los votos va a depender en parte el futuro de nuestras relaciones con los Estados Unidos. Y hablando de elecciones, ¿cómo ve usted estas elecciones, que algunos dicen no hay elecciones? ¿Cómo ve usted la oportunidad de los partidos de oposición frente al partido de gobierno? Mira, yo considero, y en eso estoy de acuerdo con las encuestas, y con la percepción general, que los partidos de oposición tienen muchísimos problemas. El más grande es que nunca lograron ponerse de acuerdo en un solo candidato para alcalde en los diferentes municipios. Creo que hay unos buenos candidatos para alcalde de los partidos de oposición o de algunos de ellos, pero no se unieron en primer lugar. Ese sigue siendo el pecado original de la oposición nuestra desde las elecciones del 2006, que quiero enfatizar una cosa sobre esas elecciones. Muchas veces veo en los periódicos que se dice que las primeras elecciones amañadas de Nicaragua en la época moderna fueron las de 2008, pero le recuerdo a nuestros televidentes y a aquellos politólogos que dicen que la hecatombe empieza en el año 2008, que esa hecatombe comenzó en el año 2006, cuando van desunidos los liberales y cuando se cierra prácticamente el contar de los votos, sin incluir allí el 8% de los votos de zonas que eran netamente PLC en el norte. O sea que en el año 2006 también hubo travesuras en las elecciones, y es importante que aquellos señores que siguen diciendo que las elecciones amañadas comienzan en el 2008, se recapaciten, que lean la historia de Nicaragua, que se den cuenta que en 2006 también hubo muchísimas irregularidades. Doctor, me ha dado mucho gusto de verlo y entrevistarlo esta mañana. Ha sido un placer estar con vos, Adolfo. Muchas gracias por habernos acompañado y habernos enriquecido con sus valoraciones. Y te felicito por tu programa, es excelente. Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa para regresar con el segmento de Economía Global con Geoffrey Bilber. No se vayan, ya regresamos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. El Partido Conservador es amigo de los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial y origen de la mayoría de las remesas familiares. Por eso, un alcalde conservador protegerá a Managua de la NICAD. Tu voto es poderoso. Tu voto defiende al país de la NICAD. Con Dios, orden y justicia, salvemos Managua. Casilla 4, Partido Conservador. HKND Group contribuirá al desarrollo económico de Nicaragua con la construcción de un canal interoceánico a través del cual pasarán los buques más grandes actualmente en construcción. El Canal Interoceánico de Nicaragua, que contará con 2 puertos, un aeropuerto internacional, una zona de libre comercio y otros proyectos, permitirá que Nicaragua se convierta en un importante centro del transporte en el mundo. HKND Group ha reunido a un equipo de primera clase y firmas altamente experimentadas en el ámbito de ingeniería e infraestructura de todo el mundo para asegurar el éxito de este proyecto. Canal Interoceánico de Nicaragua. Juntos hacemos historia. Managuas, soy Alfredo Gutiérrez, tu alcalde, y vamos por una ciudad ordenada. Una ciudad lista para crecer basada en el Plan Maestro de Desarrollo Urbano, ordenando el tráfico, el drenaje pluvial, el transporte colectivo y los mercados. Vota por una Managua ordenada y linda. Vota 1, PLC. Alfredo Gutiérrez, alcalde Managua 2017. El pollo Nica es tu mejor elección. Sabor que lo compartimos con todos nuestros amigos. Un platillo de pollo para los paseos o la merienda escolar. Pollo sabroso, sano y aseado.
mensaje de la Asociación Nacional de Apicultores y Productores de Alimentos, ANAPA. Invierte en tu felicidad. Tu hogar es la mejor inversión. Aprovecha los beneficios que ofrece el gobierno con precios hasta de $50,000. Visítenos en la Feria Expo Vivienda del 9 al 12 de noviembre en el Centro de Convenciones Olof Palme, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Más de 60 proyectos habitacionales del país te estarán esperando. Habrá actividades para toda la familia. Organiza la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua, CADUR. Patrocinan BDF, Amanco, Holcim, Durman, Cemex y Claro. Que nadie se quede sin votar en cada rincón de nuestra nación. Vamos todos en la casilla de la unidad. Managua, Masaya, León y Granada, Carazoy, Rivas, Chontales, Madrid y Mijinotega, junto a Matagalpa, Atlántico Norte, Atlántico Sur, Huacochinandega y mi río San Juan, con Nueva Segovia también Estelí. Y en los 153 municipios de mi Nicaragua linda, todos en la 1. PLC. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Y ahora con Jeffrey Bilber, bienvenido. ¿De qué nos vas a hablar esta mañana? Gracias por la invitación, Adolfo. Esta mañana vamos a hablar de la visión que Europa tiene del mundo en 2030 y cómo Nicaragua puede ser incluido en esta visión. Adelante. Antes de todo, ¿por qué hablar de la visión de Europa y no de la visión de otra región? Porque vengo de Francia, fui educado en Europa y todavía tengo una parte de mi corazón en esta región. Pero no solamente eso, también porque es la zona del mundo que tiene más de 70 años de paz y de desarrollo. Y yo pienso que es un asunto muy importante al día de hoy, cuando vemos el estado del mundo, tener una región con más de 28 países que está en paz y desarrollándose, pienso que es un reto y un hecho, un ambiente interesante. También porque es una región muy multicultural, muchas religiones, muchos idiomas, muchas raíces étnicas. La diversidad de Europa es un reto también que el mundo tiene que conocer y manejar. Europa es de cierta forma un laboratorio que prueba, que es la prueba que se puede manejar un mundo diversificado y multicultural. También porque económicamente Europa representa un poder y una capacidad interesante. Solamente un par de cifras: el PIB, 16.000 billones, más de 22.7% del PIB mundial. Si comparamos a USA, a Estados Unidos, 19.000 billones en Estados Unidos y 12.000 billones en China, por ejemplo, para comparar. Entonces, Europa realmente es una fuerza económica grande y además la sostenibilidad de una región es también su demografía, y tenemos más de 512 millones de habitantes en Europa. Por ejemplo, el año pasado 1.8 millón de habitantes más en Europa. Entonces es una zona que está en paz, que está desarrollada, que se desarrolla todavía, que está multicultural, con un potencial demográfico todavía grande y con un poder económico relevante comparable a las otras zonas del mundo. Entonces, eso es el por qué la visión de esta región cuenta de estudiar. También unas cifras para la relación de Nicaragua a Europa. Las exportaciones están creciendo de Nicaragua hacia Europa. El año pasado, más de 211 millones, con básicamente un top 4 que es Reino Unido, 48 millones, Francia, 32 millones, Bélgica, 29 millones, Italia, 29 y Alemania, 26. Entonces, un crecimiento fuerte de las exportaciones hacia Europa. Aún representan todavía solamente 9%, pero ese es el asunto, es que hay un espacio para crecer estas exportaciones. Todo eso para explicar por qué está interesante de hablar de la visión de Europa. Entonces, ¿cuál es la visión de Europa?
Básicamente 5 tendencias mundiales que Europa piensa ser relevante y 3 revoluciones o 3 desafíos. 5 grandes tendencias. La primera, una población más rica, más vieja, pero con una desigualdad terrible. Más rica por una parte, pero más pobre por otra. Globalmente más rica, pero con desigualdad terrible. Y un crecimiento de la clase media que básicamente va a vivir en las grandes ciudades. Es decir, que realmente la urbanización del mundo va a ser un reto muy grande que debe manejar este mundo, y pienso que Nicaragua no está fuera de este reto. Segunda grande tendencia, un proceso de globalización que va a ser más vulnerable, lo que dice Europa. ¿Por qué globalización más vulnerable? Porque estamos ahorita experimentando un par de límites del sistema de la globalización, y también porque ellos hablan de un G3, no un G8 ni un G20, un G3 que habla de Estados Unidos, de China y Europa, obviamente, y con China que va a tener un liderazgo. Y entonces Europa lo ve como un asunto un poco vulnerable, en el sentido que no tenemos mucha visión sobre lo que va a pasar con China. Lo que a mí me interesa es el reto de entender lo que hacen la gente en Asia. También una globalización que puede ser vulnerable en el sentido que el crecimiento de estos 3 espacios, Estados Unidos, China y Europa, no van al mismo ritmo. El centro de gravedad económico se está moviendo por Asia, por China y todos sus vecinos, India obviamente también, pero no lo controlamos, no lo entendemos completamente bien porque es una otra cultura, otro planeta. Estamos solamente analizando los hechos y las estadísticas, pero viniendo de Europa no tenemos toda la capacidad de entender lo que está pasando por allá. Entonces, en ese sentido, ellos dicen que es vulnerable porque no está perfectamente conocido y con la capacidad de evaluarlo, digamos. Tercera tendencia, una revolución industrial y tecnológica que está transformando el mundo de manera muy profunda, hasta su manera de vivir, su manera de trabajar, su manera de comer, su manera de manejar su carro. Entonces, hay una revolución industrial muy fuerte, y también muy fuerte porque la revolución parece más rápida, cada año más rápida. Es decir, que la tecnología que estamos ahorita experimentando, como inteligencia artificial, por ejemplo, un tema que habíamos hablado el otro día, acelera tremendamente este proceso de revolución, y no sabemos si la población, si la gente, los pueblos van a seguir al mismo ritmo. Entonces, una revolución industrial y tecnológica que transforma muy profundamente nuestra vida. Y Europa dice que Estados Unidos y Europa van a ser todavía los líderes en la creación de patentes y tecnología, pero con una duda sobre nuestra capacidad a aplicar estos patentes a nuestra vida. Es decir, que vamos a tener potencialmente muchas cosas inventadas y registradas con patentes, pero ¿qué utilidad vamos a tener? Y eso es el problema del nombre de patentes que habíamos hablado el otro día, más de 16.000 patentes en Estados Unidos en un par de años sobre inteligencia artificial. ¿Qué vamos a hacer de todo eso? Entonces, una duda sobre realmente esta revolución industrial que crea espacio y también riesgos. Es un asunto interesante para otra crónica. Cuarta tendencia, una competencia fuerte sobre los recursos naturales. Porque, como hemos visto, más población, las cifras dicen en 2040 algo como 8,2 billones personas en el mundo, más gente, más clase media que consumen más, y que son en la región que están muy competitiva. Entonces, una competencia grave, seria, sobre el tema de los recursos naturales. Y aquí una pequeña anécdota. En 2002 yo estaba en Bruselas participando a un taller sobre los recursos naturales de América del Norte, Canadá y Estados Unidos.
había un informe a esta época, imagínate 15 años antes, que decía que en los 5 años pasados, es decir, de 1997 hasta 2002, más de 150 empresas de Estados Unidos estaban establecidas a la frontera de Canadá sobre el tema de agua potable, porque Canadá tiene una reserva muy grande, Estados muy poco. Entonces, imaginamos ahorita, 15 años después, cuál es la lucha a través de las empresas, la lucha para los recursos naturales. Podemos imaginar que es aún más desarrollado hoy. Y también la competencia de estos recursos viene también del impacto del cambio climático, según la visión de Europa, porque vamos a manejar la rareza, se dice, la rareza de los productos y de los recursos. Y últimamente la grande tendencia profunda es una reorganización de las estructuras de poder, eso muy interesante, la interdependencia de estos poderes y un multilateralismo que se está buscando. No sabemos cuáles son las alianzas que van a sobrevivir, que van a funcionar, y todo eso crea una zona de duda, digamos, un poco sobre esta tendencia. Entonces, 3 revoluciones o desafíos, según Europa: la revolución o desafío económico y tecnológico. 2 pilares importantes: remodelar la economía, es decir, reestructurar las deudas, mejorar la competitividad, mejorar la productividad también, es el primer pilar. Y el segundo pilar es crear una sociedad que sabe vivir con el cambio y con la innovación. Y eso es un desafío enorme, porque no es solamente hablar de tecnologías y todo eso, es también hablar de cómo manejar nuestras ciudades, la urbanización, cómo integrarse en un mercado digital único, en el sentido que es cada habitante de la Tierra es una parte de este mercado numérico. ¿Cómo vamos a controlar todo eso? No tanto al nivel de las transacciones, más que el nivel de la logística, el nivel de la vida privada, un montón de asuntos increíbles que la revolución tecnológica está en proceso y da un impacto grande sobre nuestras poblaciones. Y también un asunto importante sobre esta sociedad, cómo vamos a trabajar con el público y el privado. ¿Cuál es el alcance del público? ¿Cuál es el alcance del privado? Es un tema ético, pero es un tema también financiero, y donde todos estos temas son importantes. Jeffrey, sí, el tiempo nos venció. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ajustarnos en el tiempo en el próximo programa para que tengamos más de 15 minutos con Jeffrey para que nos enriquezca de toda esta visión global, pensando, ¿cómo es? Global, pensando local. Así es. Muchas gracias. Nosotros nos vamos. Nos veremos mañana. Que tengan un feliz día. Esto fue Informe Pastrán TV, con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo. Y recuerde que su cita es de lunes a viernes a las 7 a.m. con Adolfo Pastrán Arancibia. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23.